De hecho, los que tienen la cartilla, que ya se las envía al WhatsApp, lo pueden abrir. Ahí está. Juan capítulo 18 y versículo número 11, ¿qué nos dicen? Ahí la palabra del Señor nos dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, y la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y hay una reflexión que coloqué en la parte de abajo, y la reflexión dice: mete tu espada para que puedas beber la copa que el Señor te da. ¿Cuál es tu espada con la que quieres pelear para no sujetarte? Y entonces me parecía bien interesante esta enseñanza, porque sabemos que el Señor Jesús tenía que dar su vida por nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús ya estaba estipulado que Él debía de morir por cada uno de nosotros. El Señor Jesús ya tenía que hacer ese sacrificio. Pero Pedro saca su espada para tratar de impedir que se hiciese la voluntad de Dios. Pedro saca la espada, y usted y yo conocemos la historia. Va y le corta la oreja a uno de los soldados, ¿verdad que sí? Tratando de pelear para defender al Señor Jesús de algo que la voluntad del Señor realmente no era que lo defendieran, no era que pelearan por él, no era que tuviera guardaespaldas, sino que la voluntad del Señor era que Jesús muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Pedro saca esa espada con quizás una buena intención, y la buena intención era querer defender al Señor Jesús, ¿verdad? Pero más allá de defenderlo, en realidad está contrariando la voluntad del Señor, está contrariando y llevándole la contraria al propósito y a los designios de Dios. Las buenas intenciones no quieren decir que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente. Una buena intención del apóstol Pedro no quería decir que estuviese haciendo las cosas bien. Pedro sacó esa espada para defender a Jesús, pero no era la voluntad de Dios. ¿Qué es sujeción para ustedes? A ver, ¿qué es sujeción? Obedecer, someterse, sujetarse, obedecer algo que no me gusta, aunque no nos guste. Mire que esos son términos que tenemos nosotros de sujeción. Quizás el término o la respuesta que más se acerca al significado de sujeción es la que nos da aquí David, que es sujetarse. Sujeción, sujeto, es estar sujeto. Y cuando hablamos de estar sujeto, quiero quizás, hacer algo que no debería hacer, porque pues no se debe jugar con los cables así. Pero este cable tiene ahí al micrófono sujeto. Está ahí sujeto, por los pines del cable, porque el cablecito tiene ahí una palanquita y un botoncito, y está sujeto. Y si yo muevo el cable para acá, el micrófono se mueve para acá, ¿cierto? Y si muevo el cable para acá, el micrófono se mueve para allá. Y entonces, mire que aunque nosotros pensamos que la sujeción es obediencia o algo que no me gusta, que a veces implica eso, pero en realidad es que la sujeción es estar sujeto a algo. Es que lo que me ata a mí o lo que me liga a mí me va llevando, me va guiando. Estoy amarrado a algo, estoy guiado de algo, algo me está conduciendo. Y entonces estar sujeto a mí me habla no tanto de órdenes, me habla no tanto de mandamientos, de ordenanzas, sino estar sujeto me habla es de que para donde se vaya moviendo el cablecito, para allá yo me muevo. ¿Sí me están teniendo ese significado de estar sujeto? Si el pastor dice a la derecha, el micrófono se va a la derecha. A su derecha, esta es mi izquierda. Que si el pastor dice para atrás, el cablecito se va para atrás, el micrófono se va para atrás, porque está sujeto. No está hablándome de que no quiera, no está hablando de una orden incómoda, no está hablando de algo que me están imponiendo y que me toca hacerlo,
sino simplemente está sujeto. Está sujeto y ya. Para donde quiera que el cable se vaya, el micrófono también se va a mover con el cable. Eso me habla más de órdenes, vuelvo y se lo digo, y de cosas que no me gusten. Me habla es de ir en la misma dirección. Me habla es de ir en la misma visión. Me habla es de ir en común acuerdo. Me habla es de no querer llevar la contraria, no de que el cablecito se esté moviendo para acá y el micrófono se quiera mover en sentido contrario. Entonces mire que la sujeción para nosotros de pronto se nos ha vuelto términos como los que apenas expresamos, porque quizás lo vemos desde una óptica diferente. No quiero ir en dirección como el pastor va, entonces para mí se me empieza a volver algo que no quiero obedecer, y entonces una carga. Y entonces la sujeción ya no es ir de acuerdo con el pastor o la iglesia o la misión de la iglesia o la visión de la iglesia, sino que entonces yo quiero ir para el otro lado, pero me toca. Y entonces ahí es donde empieza el tire y el afloje. Y la sujeción se vuelve una carga en ese aspecto. Porque me van a jalar, me van a tirar, me van a estirar. Y entonces es como si cogiéramos este micrófono y entonces lo empezamos a jalar. Porque el micrófono quiere ir para allá, pero lo empezamos a jalar porque está sujeto. Y dice, tiene que sujetar, y es que venga, lo amarramos más duro para que haga caso. Y ahí es donde se le vuelve una carga a la sujeción. Pero si los dos piensan lo mismo, qué fácil es sujetarse. Que vamos a comprar un terreno propio, la sujeción es, todos van para el mismo lado, qué fácil es. Que vamos a ganar almas, la sujeción es que todos vamos para el mismo lado, es caminar en la misma dirección. La sujeción de la esposa hacia su esposo tiene que ver exactamente con lo mismo. Esposas estén sujetas a sus maridos. Y cuando la esposa le parecen tediosas algunas cosas del marido, pues ahí es donde empieza como que la esposa, igual que este micrófono, a tirar para un lado y el marido para el otro, y también se le va a hacer una carga a esa esposa sujetarse al marido. Pero si tanto el esposo como la esposa dicen, nos vamos a comer, qué sé yo, pescado, y a los dos les gusta, esa sujeción va facilito. Esa sujeción va, pero bien bonita, porque los dos quieren lo mismo, porque los dos están pensando lo mismo. Entonces, qué fácil es sujetarse, qué fácil es entender este principio cuando la Biblia me enseña que no nos unamos en yugo desigual, porque el uno va a tirar para un lado y el otro va a tirar para el otro. Pero cuando los dos quieren tirar para el mismo lado, la sujeción es liviana. La sujeción en la iglesia es fácil cuando queremos las mismas cosas, cuando tenemos los mismos intereses, cuando tenemos la misma perspectiva y la misma visión. Para cuando usted y yo pensamos de la misma manera, hermano, ni siquiera hay que hablar de sujeción, vamos en la misma dirección, vamos en común acuerdo. Cuando no, es cuando toca amarrelo duro porque quiere ir para otro lado. Amarren duro. Mire usted, mire los animalitos, mire por ahí los animales. A veces esos animalitos mansitos no tienen necesidad de que los amarren, porque dicen, no, déjelo suelto que ese no se va. Ese no se va. Déjelo ahí sueltigo que ese no se va a ir. Déjalo ahí. Déjelo sueltigo que ese no se va a ir. Ese animalito, ese no es. Pero hay otros que los tienen que amarrar, porque donde los suelten se pierden, ni siquiera vuelven a la casa, o no vuelven a la finca, o no vuelven al lugar donde los están cuidando. Y por eso los tienen que tener amarrados. Y yo creo que entonces a más de un servidor en muchas iglesias, que ojalá no pasen esta, como que están haciendo ese papel de tenerlos ahí amarrados, porque es que donde se suelta hasta se va y sí. Va tan diferente la visión de ese servidor a la visión de la iglesia, que apenas la persona diga no me sujeto más, se suelta y arranca para otro lugar, igual que ese animalito que no quiere estar ahí. Pero el animalito que es manso no tiene que estar amarrado, ese se queda ahí porque está contento con su amo, porque sabe que ese es su hogar, porque sabe que esa es su casa, porque sabe que ahí le dan su alimento, porque sabe que ahí tiene su cuidado. Entonces note cómo la sujeción no tiene que ver con órdenes, con instrucciones que yo no quiero obedecer,
que me toca obedecer, sino que la sujeción es que yo estoy amarradito, sujeto a la visión y a la misión de una iglesia o de una autoridad. Los hijos, cuando también la Biblia habla que los hijos se sujeten a los padres, es porque justamente los hijos quieren llevarle la contraria a los papás muchas veces y quieren hacer algo bien diferente a lo que el papá o la mamá le están mandando. Pero si el hijo es juicioso, es responsable y piensa igual que la mamá o que el papá, hermano, ahí se deja de hablar de órdenes y que cumple o le va mal. No se deja hablar de ese orden, se deja hablar de ese aspecto, y más bien, hermano, ahí donde la mamá no tiene que mandar al muchacho a lavar la loza porque el muchacho sabe que tiene una responsabilidad, y qué bonito. Entonces no es algo que es que me toca porque si no me pegan, no me castigan, no, sino que los dos piensan lo mismo. Ambos vivimos en la casa y ambos tenemos responsabilidades en la casa. No tengo que esperar que mi mamá me mande para saber y entender que es una tarea que yo también tengo que hacer porque convivo en esta casa. Qué hermoso es eso, ¿cierto que sí? Volviendo a hablar de ese tema, sujeción es estar yo ahí aprendidito de la visión de la iglesia, es estar yo agarrado de la misión de la iglesia. ¿Cuándo se me vuelve a mí algo estorboso? Cuando yo tengo otra visión diferente, cuando yo tengo algo contrario en mi cabeza. Por eso iniciamos aquí con este texto, Juan 18:11, en donde hay una voluntad de Dios, hay un plan de Dios, hay una voluntad y hay un plan de Dios, y es que el Señor Jesús muera por los pecadores. Pero Pedro saca la espada y comienza ahí a cortarle la oreja a este soldado que se me olvida el nombre, Malco. Entonces le corta la oreja a Malco, y entonces Jesús le dice: venga, guarde su espada, guarde ahí su espada, porque esa espada la está sacando es para contrariar la voluntad de Dios. Y quisiera que meditásemos un momentico si tal vez nosotros también tenemos una espada como Pedro, con la cual la estamos sacando para no hacer la voluntad de Dios, así sea una buena intención, porque Pedro, como se los dije minutos atrás, Pedro tuvo una muy bonita intención. Defender al Señor Jesús, pero lo que estaba haciendo era llevarle la contraria a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tenemos bonitas intenciones, pero terminamos llevándole la contraria a Dios con esa espada. Piense por un momentico si tenemos la espada afuera, no queriendo seguir la visión de Dios, no queriendo seguir la misión que el Señor nos ha colocado o donde el Señor nos ha puesto. Bastaría con mencionar algunas tareas o visiones de la iglesia. De hecho, para quienes ya le echaron la ojeada a la cartilla que les envié, ahí está ya escrita la tarea de hoy. Y parte de la tarea de hoy es identificar en qué dirección va la iglesia. ¿En qué dirección va esta iglesia? ¿En qué dirección va el pastor que el Señor hoy le ha permitido tener a ustedes? ¿En qué dirección va? Y si yo voy tal vez un sentido contrario a esa dirección, o si sí voy en dirección a la iglesia. Alguien que me diga, adelantando quizás un poquito el punto de la tarea, ¿en qué dirección irá esta iglesia? ¿En qué visión estará esta iglesia? ¿En qué? Ganar almas. Muy bien. ¿De qué forma estamos haciéndolo? Por eso es que estamos haciendo trabajo ¿de qué? De evangelismo, de campamento, de grupos familiares. Estamos con 3 frentes de trabajo para cumplir esa misión. Pero si nosotros nos ponemos a preguntar si yo realmente estoy en esa visión que tenemos ahorita, habría que evaluar si efectivamente estoy metiendo mis manos en alguno de esos frentes de trabajo, si efectivamente estoy involucrándome en esos frentes de trabajo. No solamente esos, se habla de una vigilia. Vamos a hacer una vigilia en Bogotá. Es una visión, ¿cierto que sí? Vamos a hacer una vigilia allí en la sede principal. Y le vuelvo a hablar de sujeción. Vamos a hacer la vigilia. Como esto está sujeto, que es el servidor, vamos a hacer una vigilia. La gente va.
Porque está sujeta. Así de simple. Se mueve con qué facilidad. ¿Cierto? Que eso es estar sujeto. Estar sujeto no es cumplir una orden. Estar sujeto es ir en la misma dirección. Que vamos a hacer un ayuno congregacional. Como la iglesia que representa este micrófono está sujeta, con facilidad se mueve en la dirección del cable que me representa en este momento a mí como autoridad de esta iglesia. Y entonces vamos a hacer el ayuno, y la iglesia hace el ayuno, porque hay una sujeción. Pero si en el momento que desprendemos aquí esto, entonces vamos a decir, vamos a hacer un ayuno congregacional. Cogió el pastor solo a ayunar, y la iglesia quedó en el otro lado, y nadie vino al ayuno. ¿Por qué pasó esto? Porque ya no está sujeto, ya se soltó, ya no hay sujeción. No es cumplir una orden, es estar sujeto. Vamos a ir a la vigilia, y el pastor va solo. ¿Será sujeción? No está sujeto el pastor. El pastor se mueve en una visión. El pastor se mueve en una dirección. El pastor se mueve en una guía y dirección de más arriba del Señor. Pero la pregunta es, ¿la iglesia está sujeta? Cuando está sujeta, pues se mueve también en dirección de lo que Dios quiere hacer. Espero que con este ejemplo tan sencillo, espero que no me rompa el micrófono, que no me parta el cable internamente, pero ahí estoy arriesgándome para que usted lo entienda. Espero que usted entienda ese principio tan bonito de lo que es la sujeción. No son órdenes, no son instrucciones. La sujeción no es hacer caso, es estar de acuerdo. Tan fácil que es la sujeción, ¿cierto? Estar de acuerdo. ¿Por qué no hay sujeción en la iglesia? Porque no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor. Porque es que el pastor debería hacer otra cosa diferente. Porque es que no me parece a mí que el pastor haga eso. Yo lo haría de tal manera. No me parece a mí que el pastor compre eso. Yo compraría más bien aquello. No me parece a mí que el perfume de alabastro se riegue en los pies del Señor Jesús. Más bien debería dárselo a los pobres. Esa es la falta de sujeción, que hay muchas mentes pensando una cosa diferente a la que la iglesia está pensando. Esa es la falta de sujeción en una iglesia, la falta de acuerdo, la falta de común acuerdo, la falta de seguir esas instrucciones. Hebreos capítulo 13, verso número 17. Esas cositas que le estoy diciendo obviamente no están en la cartilla, ¿no? Ya eso sí serían los reales, los verdaderos apuntes. En la cartilla apenas está como las cosas puntuales. Ya les envié la cartilla a todos hasta el momento, ahí por el WhatsApp, pero aquí en la clase realmente damos como la enseñanza, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, verso número 17, nos enseña algo que incomoda, pero que es bien interesante. Dice la palabra del Señor, ahí lo tiene en la cartilla, solamente es que abra el celular, ahí lo tiene, y demás, o la Biblia, para que vea que no hay ninguna alteración. Dice, obedeced a vuestros pastores, y no es que hoy quiera utilizar de pronto ese texto para decir, tienen que obedecer. No, estamos enseñando lo que dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Sujetados, ya entendemos entonces que no es tengo que hacerle caso, sino venga, ¿para dónde va el pastor? ¿Cuál es la visión? ¿Qué son los proyectos que tiene? Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Venga, ¿qué es lo que el pastor está haciendo? Me sorprende de pronto cuando hemos hecho un proyecto de discipulado infantil en años anteriores con unas cajitas. ¿Se acuerdan de las cajitas? Y me aterraba a mí que muchos servidores no querían las cajitas, sino que seguían pidiendo las bibliecitas. Y la gloria a Dios por las bibliecitas, que las seguimos usando hasta la fecha de hoy. Pero entonces a mí me sorprendía y yo decía, venga, vamos en esta visión, estamos haciendo este proyecto, estamos haciendo este trabajo, ¿por qué no nos involucramos todos? Y por ahí uno que otro, gloria al Señor, se involucraban. Pero la idea era que ojalá todos nos empecemos a involucrar en los proyectos de la iglesia.
Preguntémonos un momentico en este instante, solamente para meditarlo. ¿Cada uno de ustedes consiguió jóvenes para el campamento? Silencio rotundo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahorita. Que eso el pastor lo haga solo. Yo pienso en otras cosas. Campamento anterior, el que se hizo hace 2 meses, sí, algunos servidores se involucraron. Bueno, gloria al Señor. Algunos en el campamento anterior, sí, varios podrían levantar la mano aquí y decir, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos. Pero mire que han habido servidores que no se han involucrado. Falta de sujeción. Pero es que, pastor, usted nunca me dio la orden a mí, usted nunca me encargó a mí eso. No, es que simplemente para dónde va el pastor, para dónde va la iglesia, los proyectos de la iglesia, como yo estoy sujeto a la iglesia, yo voy con la iglesia, yo voy con los proyectos de la iglesia. En la sujeción, vuelvo y se lo repito, no es que me tengan que dar una orden, es que para donde va la iglesia yo también voy. Para donde van los proyectos de la iglesia yo también camino. Si la iglesia está en 7 días de ayuno, yo también voy a participar de los 7 días de ayuno. Si la iglesia entra en 21 días de ayuno, yo me meto 21 días de ayuno. Así de pronto no puedo asistir por mi trabajo, lo que sea, pero voy a estar o tratar de estar en la misma visión. No de que vamos a hacer 3 días de ayuno. Pastor, yo no voy porque voy a hacer una vigilia. Pues gloria a Dios por la vigilia, pero está en otra visión, está en otra visión, está en otra visión. Hermano, que vamos a hacer un evangelismo en la calle. No voy a ir porque voy a entrar en un retiro. Gloria a Dios por su retiro, pero es que, venga, aquí hay algo como que uno va para un lado y el otro va para el otro. ¿Cierto que sí? Acordémonos de Pedro, sacó la espada con una muy bonita intención, defender a Jesucristo. Le cortó la oreja a Malcolm. Y pueden parecer muy bonitas intenciones, pero cuando voy contrario a la voluntad del Señor Jesús, es porque algo está pasando. Y Jesús le dijo, guarde su espada, Pedro, guarde su espada. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Sí la voy a beber, guarde esa espada. Entonces, no le estoy diciendo que no tenga cosas o que no haga cosas que el Espíritu Santo le guíe a usted, porque son cosas personales. Amén. O sea, yo no le estoy diciendo que no se meta en un ayuno, yo no le estoy diciendo que no haga una vigilia, no, porque son cosas que ya el Espíritu Santo le guía a usted personalmente. Pero le estoy hablando es de que comencemos a participar de las cosas que la iglesia tiene, de los proyectos que la iglesia tiene, de los planes que la iglesia tiene. Y si nosotros comenzamos a participar de esos proyectos, de esos planes, hermano, yo estoy sujeto a la iglesia, estoy sujeto a un pastor. No necesito que el pastor me tenga que decir, le ordeno tal cosa. No, estoy sujeto. Ya le hablé que la sujeción no es una orden. Perdóneme ser tan reiterativo en eso, pero yo espero que la sujeción nos quede súper clara después de esta clase. Entonces nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Por qué? La Biblia argumenta porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, toda la labor pastoral tiene que ver con que su alma sea salva y no se pierda. Cuando un pastor le da consejo a usted, cuando un pastor ora por usted, cuando un pastor le exhorta, cuando un pastor le amonesta, cuando un pastor le llama, ¿qué pasó, hermano, que no ha venido a la iglesia? Cuando un pastor se vuelve un poquito intenso, hermano, que necesita buscar, hermano, que no lo veo, hermano, que esto, hermano, lo puedo visitar, es porque está ese pastor velando por su alma. Cuando un pastor se pone en el plan de corrija esto, cambie esto, mire que esto está mal, es porque está velando por su alma, o están velando por nuestras almas. Por eso es que la Biblia me dice, sujétese a ese pastor, porque ese pastor lo quiere llevar ¿a dónde? ¿Al infierno o al cielo? Al cielo. Por eso la Biblia dice, sujétese al pastor, porque como él vela por su alma, él lo que quiere es que usted llegue al cielo. Por eso es que se tiene que sujetar a él. Ahora, obviamente, también, eso valga la aclaración, iglesias de sana doctrina, iglesias que obviamente están haciendo las cosas bien, porque si es una iglesia apóstata, pues lógicamente que no, sería también, como lo menciona la Biblia, ciegos guías de ciego, que lo llevan pues al matadero, ¿verdad?
es lógicamente que ahí no tengo que estar sujeto. Pero cuando usted ve que las cosas se hacen doctrinalmente sanas y eso, mano, ese pastor está preocupado porque yo llegue al cielo, me va a sujetar, me va a sujetar. Y la sujeción no es que voy a hacer caso, sino que voy a meterme en la visión de la iglesia, voy a meterme en la visión del pastor, voy a meterme en los planes y proyectos que la iglesia está manejando. Que vamos a hacer un ayuno de niños, que vamos a hacer ministración de niños. Hermano, ¿qué se espera? Que la iglesia trabaje para que los niños ese día estén allí. Amén. Que vamos a hacer obra social. Hermano, la canasta de amor. Vamos todos a apoyar la canasta de amor porque vamos a donar tantos mercados. Hermano, lo que se espera es que la iglesia en esos momentos reaccione y todos aportando, todos, una librita de algo, una libra de azúcar, una libra de sal, yo no sé, de arroz, lo que sea, pero todos en esa misma visión. No es una carga, no es una imposición, son visiones, es el proyecto que se está haciendo en ese momento. Amén. Es meternos en lo que se está haciendo. Luego dice ahí la Biblia, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿con qué? ¿Cómo debe ser mi actitud cuando yo me someto o me meto en la misma visión de la iglesia o del pastor? ¿Con amargura? ¿Con rabia? ¿Con qué? Pero una sola persona. A ver, ¿con qué? Con alegría. Gloria al Señor, con alegría. Entonces a mí me debe dar alegría. Ay, qué bueno que se están haciendo grupos familiares. Venga a ver, pastor, en qué hay que participar. Venga a ver, vamos a ayudar a buscar casas. Vamos a ayudar a buscar lugares. Vamos a ayudar a buscar la gente. ¿Qué se necesita? Predicadores como Samuel. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Pero se necesita eso. Se necesita eso. Gloria a Dios por quienes lo han venido haciendo. Yo no estoy diciendo que no se esté haciendo, solamente está impartiendo una enseñanza, ¿verdad? Ay, que es que vamos a ir a evangelizar. Heme aquí, listo, me meto en la visión, aquí estoy presente. Ah, listo, tocó trabajar y eso, bueno, listo. Pues no es porque no quiera, es que también hay otras cosas que hacer. Pues obviamente es entendible. Hay factores que a veces impiden eso, esa participación. Pero una cosa es que de pronto yo deje de asistir, otra cosa es que me desentienda. Pastor, un ejemplo, me toca trabajar, pero estoy ayudando a buscar una casa. Pastor, mire, yo no puedo por los horarios laborales, pero ya estoy hablando por acá con una tía y mi tía está interesada en un grupo familiar. Entonces, pastor, mira el número, yo ya hablé con ella, cuando nos reunimos y ahí se va a abrir un grupo. No estoy participando porque mi horario laboral no me lo permite, pero estoy sujeto, estoy metido en la visión y estoy trabajando por la visión. Así de lleno, de pronto yo no puedo. Una personita me decía, pastor, yo no estoy evangelizando, pero tome esta ofrenda para papelería, para los volantes, para lo que compran ahí de literatura para esto. Listo, gloria al Señor. La persona por motivos de salud dice, yo no puedo salir a evangelizar porque la salud no me lo permite, pero mire, apoyo el evangelismo al menos de esta forma. Gloria a Dios, está metida en la visión. Está metida en la visión. Que, bueno, no sé, cosas como esas, cosas similares. Pensemos. Porque con mi esposa estábamos hablando casualmente de que a momentos pareciese que yo me paro aquí a dar anuncios, hermanos, hay vigilia. Y fue como si no hubiese dicho nada. Porque no hay personas que digan, voy a ir a la vigilia, sino más bien, si se traba, pastor, que le vaya bien, Dios lo bendiga, que ore por mí. De que la iglesia esté de acuerdo, que la iglesia esté más unida. A la hora de la verdad, sujeción es un muy buen sinónimo de unidad. Sujeción es un muy buen sinónimo de unidad, porque están unidos y van los dos de acuerdo. Sujeción es un excelentísimo sinónimo de un yugo igual, no un yugo desigual, donde cada uno tira para un lado diferente. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿para que lo hagan con qué? Con alegría. Para usted debe ser una alegría. Miren, solamente haciendo estos anuncios, a más de uno le vi gestos de inconformidad.
A más de uno le vi gestos de inconformidad nomás haciendo esos pequeños anuncios que le acabé de hacer. Bueno, la Biblia me habla haciéndolo con alegría y no quejándose, porque ahí comienzan a surgir muchas quejas. Soy pastor, que no sé qué, que no sé cuántos. La Biblia dice, venga, métase en la visión de la iglesia, que no se queje, que más bien sea un motivo de alegría para usted. Estar apoyando la obra, estar evangelizando, estar metiendo muchachos allá a ese campamento para que conozcan al Señor allá. O bueno, yo no sé de aquí a un año qué visión nos tenga el Señor. De pronto el Señor nos tiene haciendo campañas en los parques de aquí a unos 3 meses. Pues esa será la visión. Listo, vamos a ir al parque a apoyar, y así así el pastor diga que a las 3 de la tarde, a ese bochorno y rayo del sol, pues me voy con mi sombrillita, pero estoy ahí sujeto. Pero más de uno de pronto diría, uy, no, pero yo no estoy de acuerdo. Eso lo debería hacer el pastor por allá a las 6 de la tarde, que ya ha bajado el sol. Yo no estoy de acuerdo. Y ahí es donde empieza el uno tire para un lado y el otro para el otro. Pastor, vaya usted solo. A las 3 yo no voy, pastor. No. Si lo hace a las 5 sí voy, pero a las 3 no. Es solamente un decir, solamente un ejemplo. No lo hemos hecho. Pero me estoy adelantando. Me estoy adelantando a los hechos. Me estoy adelantando a eventualidades que pudieran llegar a suceder con proyectos así. Que vamos, hermano, a hacer una brigada de obra social por allá en esos barrios que son pesados el ambiente. No, pastor, yo por allá no bajo. No. Yo voy a lugarcitos más pero yo por allá no. Mano, que vamos a predicar a la vereda tal. Uy, pero esa vereda, toca ir con botas pantaneras. No, yo por allá no voy. No, pastor, cuente conmigo acá. Falta de sujeción. Vuelvo y lo digo, sujeción no es que se le ordene, es que piense de la misma manera, es que nos metamos en ese acuerdo, es que estemos de acuerdo. Ahí me va a tocar preguntarle cuando vayamos a hacer proyectos, ¿está de acuerdo, hermano? ¿Está de acuerdo? Para que lo podamos hacer. Claro, porque si está de acuerdo, pues vamos a saber que hay sujeción. Pero eso sería el colmo, que yo me tenga que poner a preguntar, hermanos, ¿cuántos están de acuerdo en que hagamos esto? Y si dicen no se pudo hacer. Qué pena, Señor. Señor Jesús, Pedro, ¿usted está de acuerdo con que yo vaya a ir de la vida? Y Pedro, no, con la espada ahí, aquí lo voy a defender. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces hay cosas que uno no se puede poner a pedir permiso. Esas son las iglesias por allá de Estados Unidos, en donde de verdad usted quiere una iglesia así, vaya, se saque la visa y vaya, se congregue en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, digo, no todas, pero hay una figura en las iglesias de Estados Unidos que es muy similar a los conjuntos residenciales de acá, donde hay un consejo de administración, una asamblea donde se cita a todos, pero la asamblea escoge 5 integrantes que son el consejo de administración, y que esos 5 integrantes del consejo de administración eligen a un administrador, que a su vez es el pastor. Y entonces esos 5 dicen, este pastor sí nos gustó, o no nos gustó, cambiémoslo. Esos 5 del consejo tienen el poder y la autonomía de todas las decisiones de la iglesia, y le dicen al pastor, bueno, aquí lo contratamos, su salario es este, y sus prédicas van a hacer esto, y este mes nos predica este tema, y eso es lo que usted tiene que hacer, y su horario es este. Y cuando se cansan del pastor lo cambian. Hermano, así funcionan las iglesias. Pero ese sistema es en Estados Unidos. Ese sistema, más de uno, ¿por qué no naciera? Haría parte del consejo de administración. Es más, me postulo a ser presidente del consejo de administración. Me postulo. Sí, eso es así. ¿Por qué creen que a los administradores los cambian? Porque el consejo dice, en la propiedad horizontal funciona así. El consejo de administración dice, no, cambiemos al administrador, el administrador no funcionó, cambiémoslo. Y el consejo de administración es la voz de toda la asamblea completa. Así hayan 300 propietarios, se escogen 5 que son los que van a representar a los 300, y votan y hacen sus actas, y eso es algo bien interesante. Es algo interesante, porque si esos 5, por ejemplo, llegan a decir, vamos a colocar ascensores, los 5 votan de que sí, y la cuota extraordinaria le llega a los 300, y después los 300, pero no, venga, ¿cómo así que una cuota extraordinaria?
Mano, ustedes escogieron 5 que decidieran lo que se iba a hacer con el presupuesto de toda la copropiedad. Y entonces imagínese eso pasando en una iglesia. Imagínese eso pasando en una iglesia. Que solamente 5 personas fueran los que decidieran sobre una iglesia. El pastor no puede hacer nada. El pastor no puede hacer nada. El pastor le tiene que pedir permiso a los 5 hermanos. ¿Podemos hacer esto? ¿Me dejan predicar eso? No, no predica eso. Eso es tremendo. Eso es tremendo. No funcionan así todas las iglesias de Estados Unidos, pero muchas sí, sobre todo las bautistas, funcionan de esa manera. Bueno, sigamos leyendo lo que dice acá, no quejándose, porque esto no es ¿qué? No es provechoso, vea, no aprovecha la queja. Cuando la iglesia va en una dirección y empiezan por ahí las quejas, no le aprovecha a nadie, ni a la iglesia, ni al que se queja. No aprovecha, hermanos. Recordemos al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Se quejaron, no les fue de provecho. No les fue de provecho. Verso número 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces el apóstol dice, tengo una buena conciencia y lo que deseo es conducirlo bien. Por eso le pido que se sujete, porque no lo estoy haciendo de mala gana, o sea, los trato de estarlo llevando de una buena manera. Verso 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran ¿qué? El gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Me parece interesante que dentro de que está diciendo que se sujeten a los pastores, hace la anotación Pablo de decir, ojo, que le estoy hablando de pastores y el gran pastor es el Señor Jesús. No se le olvide que cuando se habla de sujeción, se habla de pastores, pero tampoco se le olvide que se habla de otro pastor más, que es el gran pastor, el Señor Jesús. Por eso no nos podemos desentender de ese tema. El gran pastor del Señor Jesús. Verso 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Cuando nos sujetamos, estamos haciendo su voluntad. Estamos siendo aptos. Tenemos esa cualidad, ese perfil. Haciendo Él en vosotros lo que es ¿qué? Agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante todo esto. Juan capítulo 5 y verso número 19. Juan 5, 19. El Señor Jesús también se sujetó. No solamente nos dice que nosotros nos sujetemos, sino que Cristo Jesús también se sujeta y se sujetó. Dice Juan 5:19 lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Me habla este versículo que Jesús está sujeto al Padre, que Él no hacía nada porque sí, sino que todo lo que veía hacer al Padre, eso lo hacía. Estaba sujeto. No estaba diciendo este versículo que lo que le ordenó al Padre, sino lo que veía hacer al Padre. Estaba en común acuerdo. Todo lo que veía hacer al Padre, eso también lo hacía Él. Por eso es que le digo, no tiene que ver la sujeción con órdenes, sino con estar de acuerdo, con que quiero tener la misma mentalidad de esa persona, pienso de la misma manera que esa persona. Juan 5:30, ahí mismo en ese capítulo, pero el verso número 30. No puedo hacer yo nada, o no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vuelvo y le dice el Señor Jesús: no busco mi voluntad, sino la voluntad del cablecito, la del Padre. Es la voluntad del Padre, es la voluntad del Padre, mi hermano. Eso es estar sujeto. Jesús dijo: yo estoy haciendo todo lo que el Padre hace. Por donde me lleva el Padre, por ahí yo hago. Lo que me habla el Padre, eso yo hablo. Lo que oigo del Padre, eso yo digo. Lo que veo del Padre, eso yo hago. Eso es sujeción. Juan 6:38. Hay muchos otros versículos más, pero bueno,
Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces volvemos al mismo ejercicio. No es mi voluntad, sino la del que me está enviando. Por allá en Hebreos, esa cita sí no la escribí, el Señor me la trae a memoria en este momento. Por allá en Hebreos, sé que es en Hebreos, nos dice la Biblia que el Señor Jesús fue a la cruz y aprendió obediencia yendo a la cruz. Aprendió a sujetarse. No era que antes de eso fuera un rebelde, no, sino que lo tuvo que vivir en carne propia. Lo que era no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Busquémoslo. Sé que está en Hebreos. Ya lo buscamos. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Venga, yo lo estoy abriendo acá. Hebreos capítulo 5 y versículo número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús aprendió a obedecer, ¿será que usted y yo no podemos aprender? Sí, hermano, es algo que se aprende. Jesús aprendió a ser obediente. Jesús aprendió. Él, acordémonos que dijo en el jardín del Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Él aprendió a ser obediente. Es una cuestión de que aprendamos. Padre, voy a aprender a ver las cosas como tú las quieres que yo las vea. Padre, voy a aprender y me voy a quitar de la cabeza que me están dando órdenes. Más bien voy a empezar a mirar en qué dirección va la iglesia y me voy a meter ahí en ese río. La iglesia es como un río y usted se mete en esa corriente y no falta el que quiere nadar en contra de la corriente. No, hermano, vamos hacia un mismo lado, vamos hacia la misma dirección, vamos hacia el cauce del río y ahí todos vamos, hermano, allá hacia esa misma dirección, con fuerza, con poder, vamos todos en victoria. Imagínense esa bendición tan grande. ¿Cómo es que se han hecho cosas tan grandes aún en el Centro Misionero Bethesda? Hermano, cuando el pastor Enrique Gómez decía: vamos al estadio El Campín, toda la iglesia decía: vamos. Y hermano, ese estadio se llenaba. ¿Pero por qué? Sujeción. Porque todos apoyaban. Que el pastor Enrique, ¿cómo fue que compró la iglesia del millón, todo ese lote tan inmenso? Porque empezó: hermanos, vamos a comprar ese lote y cada uno y esto, y ahí la semilla del millón. Hermano, la cantidad de gente diciendo: yo también quiero lo mismo, y sembrando ese millón de pesos. Y aunque muchos lo criticaron, pero gracias a tanta gente sujeta, se logró. Que hermano, que vamos a comprar la emisora. Se compraron varias emisoras, pero porque hay sujeción. No son órdenes, es pensar lo mismo. No son órdenes, es estar de acuerdo. Le aseguro que el pastor Enrique a ninguno le ordenó: es que usted tiene que meterse aquí en esto. No, le aseguro que no. Hermano, mucha gente estuvo de acuerdo. Vamos a apoyar, vamos a trabajar, vamos a ir, vamos aquí, vamos allá, vamos a trasladar. Yo me acuerdo, hermano, cuando empezó la iglesia del millón, yo no sé si alguno se acuerda, que la gente iba con traje, corbata y todo, pero por allá con barro, con botas pantaneras, y decían: estoy de acuerdo. ¿Cuántos dieron esas vueltas? Qué bendición, vea, qué bendición. Gente que dio esas vueltas, yo también las di, también las daba. Y uno terminaba con barro en los pies y todo, a hermanas se les quedaban los tacones por allá, y eso era una bendición, porque estaban de acuerdo, oscuro, frío, lloviendo. Ahorita es un lujo ir a una vigilia allá. Las vigilias allá todos los viernes eran la vuelta. Imagínense que las volvieran a hacer ahorita. Ahí sí peor. Sí, imagínense que las volvieran a hacer ahorita. Ahí sí que peor. Hermanos, ¿cuántos vamos a ir a la vigilia? Hermano, vuelvo y se lo digo. Eso era porque había gente sujeta. Vamos a ir a hacer vigilias, mano. Vamos a dar 7 vueltas. Ahí estaban. Que vamos a ir a 7 viernes dando 7 vueltas, 6 viernes dando 6, un viernes cada vuelta, y el 7º viernes 7 vueltas. Y la gente sujeta, hermano, la gente sujeta. Ancianas sujetas, hermanos sujetos, de todo, hermano. Qué bendición una iglesia así. Qué bendición una iglesia así.
todos sujetos. Que vamos, miren lo que sucedió ahorita hace 15, 20 días, Bethesda de Soacha, vamos a ir a hacer campaña en el parque de Soacha. Una iglesia, todos sujetos, vamos a apoyar, pastor, vamos a alquilar el sonido, vamos a alquilar la tarima, vamos a hacer la campaña. Una sujeción tan bonita. Pero cuando no hay sujeción, aquí ya no está sujeto, el pastor queda solo. Que vamos a hacer un evento allí en el Coliseo tal. Pastor se fue solo y la iglesia se quedó ahí. La iglesia no atendió porque aquí no está sujeto. ¿Qué principio tan hermoso de sujeción es esto? Este micrófono no está sujeto al cable, por eso no se mueve y el cable se mueve solo. El cable es el pastor, el micrófono es la iglesia o el servidor. Hermano, lo dejan solo y el pastor está solo. Pero cuando hay un pueblo sujeto, hermano, ¿para dónde va el pastor? Para ahí va la iglesia. Lo que el pastor va diciendo, doctrinalmente sano, obviamente, hermano, para ahí va la iglesia. Que vamos a ir a evangelizar tal barrio, ahí van. Que vamos a hacer tal cosa, ahí van. Hermano, que aprendamos esa lección hoy. Que aprendamos esa lección hoy. Vuelvo y se lo repito, perdóneme ser tan reiterativo. Sujeción, quitémonos de la cabeza que son órdenes, no son órdenes. Es estar ahí prendidito de la visión, es estar sujeto. Es que para donde se mueve la iglesia, para donde se mueve el pastor, para donde se mueven las directrices, ahí voy prendidito, voy sujeto, ahí sujeto, me agarro. Y eso tiene que ser voluntario, como lo leíamos ahorita, con alegría, no quejándose, con gozo, porque tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. El Señor Jesús no tuvieron que ponerle un revólver, ni Pedro tuvo que coger la espada y decirle, bueno, ¿se va a ir a morir o va a entregar su vida en la cruz o no? No, Señor Jesús, no, yo voy a ir. Lo leíamos en estos días acerca del apóstol Pablo. La misma gente persuadiendo a Pablo: Pablo, que no vayas a Jerusalén porque te van a arrestar. Pablo, que no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y la Biblia dice, no pudieron convencerlo. Más bien Pablo dijo, estoy dispuesto no solamente a las cárceles y a los azotes, sino aún a dar mi misma vida por causa de Cristo. Estoy sujeto a lo que Cristo está pensando. Obediencia, amén. Obediencia. Jesús se sujetó. Vamos a 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro capítulo 5 y verso número 5. Nos dice la Biblia: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos dirían acá, uy, sí, amén, porque esos chinos nos tienen cansados. Yo se lo quiero llevar en un contexto diferente. Yo no le quiero hablar de los jóvenes de edad, sino de espiritualidad. Porque puede haber una persona muy anciana de días, pero que todavía no sea anciana de espíritu, sino que sea un joven de esos que la Biblia está diciendo, oiga, sujétese al que está más maduro. Sí, de verdad. Porque bueno es decirle, de pronto esos versículos obviamente también aplican, de manera literal sí aplica, pero de manera espiritual, oiga, ¿será que yo también soy uno de esos jóvenes que me tengo que sujetar a un anciano espiritualmente en la iglesia? Que hasta de pronto tenga menos años físicamente que yo, pero que yo soy más joven que él espiritualmente y que me le tengo que sujetar. Sí, hermano, eso aplica también a nivel espiritual. Bueno es hablar mal de los jóvenes. Bueno no, fácil más bien, fácil es hablar mal de los jóvenes. Pero venga, yo también puedo ser un joven espiritualmente, que me comporto igual que ellos, pero de manera espiritual. Ay, que es que estos muchachos hacen mucho desorden. ¿Será que yo como joven espiritual también hago desorden espiritualmente? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque es muy fácil criticar a estos chinos. Bueno, no solamente hay por acá, por allí también. De decir, es que ellos hacen esto y esto y me dejan sucio ahí y me dejan aquí y es que tienen irreverencia. Bueno, sí, todo eso lo tienen que corregir. Sí lo tienen que corregir. Sí lo tienen que corregir porque está mal. Pero ¿será que yo como joven espiritual también hago cosas espirituales que son por la misma línea y que también las tengo que corregir? Claro, hermano, claro que sí.
Claro que sí. Y cada uno de estos muchachos sabe que yo me la paso regañándolos por cosas como ellos. Aquí la gente a veces piensa que uno es alcahueta. No, pregúntenle a ellos. Tómese el tiempo de preguntarles por lo menos. Y verán que yo me la paso regañándolos. Eso no es así. ¿Los regaño o no los regaño? ¿Los trato duro o no los trato duro? Sebastián, ¿lo trato duro o no? Él es el que peor le dando. A él lo he hecho llorar. De verdad, literalmente. Literalmente lo he hecho llorar muchas veces. Creo que aquí a los adultos no he hecho llorar ni al primero. Sí, ya me acordé. Pero no, yo. Usted misma lo dijo. Ahorita me empiezan a preguntar por qué. Y un día se puso a llorar por una cosa. Bueno, yo no lo dije. Pero de los jóvenes, de todos, solamente he hecho llorar a él. Del resto, porque les ando duro. Porque tienen cosas que tienen que cambiar. Y los corrijo, y los regaño, y les friego la vida. Pero cuidado, que también hay jóvenes espirituales que hacen también muchas cosas que indebidas, que no han madurado espiritualmente y que son contados como aún niños espirituales o jóvenes espirituales, que también es necesario madurar, también es necesario madurar. A lo mejor las niñadas físicas pasarán con los años, pero si yo no maduro espiritualmente, los años no me van a hacer madurar. A lo mejor los jueguitos infantiles de los jóvenes tiene que llegar el momento donde la vida misma los haga madurar. Literal. El apóstol Pablo dice, cuando yo era un niño, pensaba como niño y ahorita soy ya un adulto y pienso como adulto. A lo mejor cuando ya tengan sus esposas y sus hijos, aprendan a comportarse mucho mejor que ahorita con niñas que salen a veces. Pero espiritualmente los años nos harán madurar. Espiritualmente los años nos hacen madurar. Hermano, una persona puede llegar a los 90 siendo un niño espiritualmente. Espiritualmente no se madura con el tiempo. Ojo con eso. Tengamos cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque espiritualmente solamente con ayuno y oración y disposición de corazón se madura. Físicamente eso tiene solución. Físicamente cambien los de ambiente. Ya que ya no estén en el colegio, mezclados con otros niños infantiles y ya empiezan a dejar la niña, vayan y empiecen a trabajar en una empresa y ya usted les ve que ya dejan las bobadas de ser como niños y ya empiezan a pensar diferente. Ya la vida, ya como que ya dejan el jueguito, dejan la niñada y la vida se encarga de hacernos madurar. Yo hablaba en estos días que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Cierto que sí? ¿Y es así o no es así? Sí, eso es así. Las mujeres maduran más rápido que los hombres. A veces los hombres llegan a cierta edad todavía con niñadas. Llegamos a cierta edad todavía con niñadas. Eso tiene solución con los años, pero la madurez espiritual no se soluciona con los años, mis hermanos. Y aquí la Biblia me está diciendo, jóvenes, y vuelvo y lo repito, quisiera llevarse en un contexto espiritual, sujetados, sométanse, ahí dice, someteos acá, ¿cómo es que dice? ¿Cuál versículo estamos leyendo? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? ¿Qué se necesita para sujetarse? Humildad. Porque si yo no soy humilde, no me sujeto. No voy a estar de acuerdo. Sujeción es ¿qué? Estar de acuerdo. No es hacer caso, es estar de acuerdo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... Ay, es bien importante yo tener que decir, venga, al soberbio Dios lo puede amar, pero lo va a resistir. Pero al humilde Dios le da gracia. Dios está ahí con él, Dios lo va a bendecir. Humildad, mi hermano, necesitamos humildad. En la Nueva Versión Internacional dice que Dios resiste a los orgullosos. Muy bien, válido para nivel de estudio. Santiago 4:7. Vamos a terminar. La clase de hoy era muy práctica, es muy elemental, muy al centro, muy al punto, muy al grano. Santiago capítulo 4 y versículo número 7. Nos dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. ¿A quién? A Dios. Y dice la Biblia: resistid al diablo y huirá de vosotros. El poder del sometimiento hace que el diablo huya.
Ojo, porque ese versículo va completo. A veces es solamente resista al diablo y él huirá. Ojo, que me habla de sujeción. Y cuando yo me sujeto, el diablo huye. Cuando yo estoy sujeto, este micrófono está sujeto a este cable. Si Dios viene para acá, yo voy para acá. Si Dios me dice blanco, yo hago blanco. Si Dios me dice verde, yo hago verde. Entonces, en el poder de la sujeción es que el diablo huye, mi hermano. Porque es que ese versículo como que lo mutilamos. Ese versículo lo mutilamos. Resistid al diablo y de vosotros huirá. El versículo completo dice: someteos pues a Dios. Anden como un acuerdo con Dios. Y ahí sí, resistan al diablo y el diablo se va. Mire el poder de la sujeción. Mire el poder tan tremendo que tiene la sujeción. Hace que el diablo salga corriendo. Pero donde hay rebeldía, la rebeldía, vuelvo a se lo ilustro, es esto. Es que yo me quedo ahí y Dios o el pastor, la iglesia, y yo me quedo ahí. Porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no quiero, porque es que yo haría las cosas diferentes, es que el pastor no me va a mandar, es que yo no voy, punto, no. Hermano, sujeción es me sujeto. Me sujeto. Y una vez sujeto, para donde vaya el pastor o para donde Dios vaya, ahí voy con él. Eso es estar sujeto. Amén. Yo creo que eso esté supremamente claro con esta ilustración. Supremamente claro. Para que entienda y se quite de una vez por todas de la cabeza, sujeción no es obedecer y acatar órdenes. No es hacer caso. Es ir acompañando la visión. Es meterme en el cauce del río y no nadar contra la corriente. Eso es sujeción. Eso es sujeción. Hacer caso es otra cosa, o más bien hará parte de la sujeción. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos todos esos conceptos? Porque hemos visto la sujeción como una carga, porque no hemos entendido que hay una visión en la iglesia y más bien yo pienso muy diferente a la iglesia. No he entendido que el pastor va por un lado y que yo quiero ir por otro lado diferente. Ay, que ese pastor, ojalá lo cambien. Que traigan otro pastor que más bien haga las cosas así. Que traigan otro pastor que más bien haga esto así. Que más bien traigan a otro pastor que haga esto de esta manera. Y a ese sí me le sujeto. ¿Por qué a ese sí? Porque es mi forma de pensar. Porque no quiero llevar algo que otra persona quiera, sino quiero es que más bien se me sujeten a mí. Quiero voltear la arepa. Yo quiero voltear la arepa. Y voltear la arepa es esto. Que más bien el micrófono se mueve y el cable va. Es que también se puede voltear. Esto se te convertiría en un espíritu jezabélico, quien manipula lo de arriba. Y entonces la iglesia es la que termina manipulando a las autoridades. ¿Y pasan muchas iglesias? Sí. Pasan iglesias en donde no tiene que ser así. El cable dirige el micrófono, sino que se voltea la arepa y el micrófono termina dirigiendo el cable. Aquí uno de los dos se sujeta al otro. El yugo desigual es donde el uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Tiene que ver mucho esto. Qué bonito cuando los dos van en la misma dirección. Amén. Qué bonito cuando los dos van en la misma dirección. Hermano, habrán personas que digan, ejemplo, si viene X apóstol que hace las cosas como a mí me gustan, yo me le sujeto. Y no es por el X apóstol, por decir algo, es porque yo sí pienso como ese apóstol, entonces ahí sí yo estoy de acuerdo. Es un decir, a la hora de la verdad vaya y uno a la práctica y vaya y mire, y donde hay rebeldía, y no se le va a sujetar ni al uno ni al otro. A una persona yo le dije eso un día: usted tiene rebeldía, y el lugar a donde usted pise se va a rebelar. Se fue para una secta y no tardó mucho tiempo en empezar a encontrar cosas defectuosas en la secta. Y entonces yo le decía, ¿sí ve? Y después la persona me dijo, sí,
Sí, pastor, se cumplió lo que usted dijo. Empecé a mirar también errores en esa secta. Empecé también a mirar cosas que no me gustaron en esa secta. Y entonces yo le dije, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Ahora para dónde va a correr? ¿Y ahora para dónde se va a ir? Porque ya le toca es que usted ponga su propia iglesia y maneje las cosas a su acomodo. Pero no espere que la gente le vaya a copiar. No espere que la gente le vaya a copiar. Porque es que eso pasa. Y la persona se fue para una secta y allá no tardó en empezar a ver también cosas y a querer también, no, es que esto tiene que ser así, es que esto tiene que ser así, es que, mano, y era una secta. Ay, peor todavía. Romanos capítulo 13, verso número 1. La Biblia nos enseña allí: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Entonces hay un principio en la Biblia que me dice que el micrófono no tiene que manejar el cable, sino que el cable tiene que manejar el micrófono. ¿Cierto que sí? Porque es la autoridad. O bueno, en este momento estamos ilustrando que el cable es la autoridad. Donde el micrófono maneja el cable, hay un problema de roles. Eso es igual que en los matrimonios. ¿Quién es la cabeza? El hombre. Este cable representa al hombre y el hombre es el que lleva la autoridad en la casa. Cuando hay un problema de roles, la mujer es la que maneja al hombre y el hombre se sujeta a la mujer. El hombre se sujeta a la mujer. Y así es el pan diario de muchos hogares, en donde sí hay sujeción, pero inversa. Hay una sujeción inversa y las cosas tienen que ser en el orden de Dios. Las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Nos guste o no nos guste, la autoridad la pone Dios. Hermano, yo sé que en la iglesia a lo mejor muchos no están de acuerdo con mi esposa y conmigo, pero el Señor dispuso que estuviésemos acá. Fuimos puestos por Dios y así se dará hasta el día, así ese día sea hoy, que el Señor nos diga: se mueven para tal lugar, pero son puestas por Dios. Y la próxima autoridad que llega a la iglesia será puesta por Dios. Será puesta por Dios. Y en toda iglesia lo mismo, a menos de que sea una secta, que ahí sí ya no está Dios y hacen lo que quieren. Igual que el libro de los jueces, no tienen a Dios y cada uno hace lo que bien le parece, ya eso es otra cosa. Pero iglesias doctrinalmente sanas, Dios estipula allí las autoridades. Dice, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Por eso hay que sujetarnos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Eso tiene un problema gravísimo y es hasta llegar al infierno, hermano. ¿Quién fue el primero que se rebeló? Satanás. Yo no estoy de acuerdo con que aquí sea Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Yo tengo el poder. Yo soy muy hermoso. Soy muy perfecto. Sí, porque es que Lucifer era perfecto, hermoso y demás. Y entonces como que esa hermosura y esa perfección lo llevó a decir: yo voy a ser aquí el principal. Y estuvo en desacuerdo con Dios. Esa es la falta de sujeción. Desacuerdo con Dios. Y entonces por estar en desacuerdo con Dios, condenado. Un último versículo. Podríamos tener muchos versículos más, pero yo dejé el estudio solamente hasta este último versículo porque creo y espero que esté muy claro el mensaje. Amós capítulo 3 y versículo número 3. Andarán dos. Amós capítulo 3 verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Los dos van para allá, los dos van para allá, los dos bajan, los dos suben. Andan de acuerdo. Eso es sujeción. Usted sabe lo que le voy a mencionar. El yugo desigual habla de los bueyes, ¿cierto que sí? Que les ponen un palo en la nuca, en la yunta, ¿verdad? Y por donde va uno, el otro también va. Y por lo general es el más fuerte, es decir, la autoridad la lleva a uno. Pero imagine el uno tirando para un lado y el otro para el otro. Es lo que la Biblia llama como yugo
desigual. No pueden andar los dos. No pueden andar los dos. Se van a lastimar y van a dañar el terreno, porque los bueyes hacían eso, era para arar el terreno. Van a hacer daño. Van a hacer daño a lo que están haciendo, al terreno, y a ellos mismos se van a hacer daño, se van a herir. Hermano, medite, piense en el Señor. Medite y piense en el Señor. Retomando el primer texto que leímos, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús le dijo: guarde esa espada. La copa que mi Padre me da, ¿no la he de beber? Jesús lo que le dijo fue: deje de defenderse, deje de sacar la espada para pelear. No pelee contra la voluntad de Dios, sométase. No pelee contra Dios, sométase. Pedro estaba peleando con espada y todo. Guarde la espada, deje de pelear contra Dios y sométase. Guarde la espada, sométase al Señor. Amén.